Te permití, fíjate si te permite, ¿ver? Sí, ahí estamos, ahí está grabando. Bueno, Gracias. bueno, ahí estamos. Sí, igual es breve, 4 o 5 hojitas. Hoy la clase va a ser medio breve. Vamos a terminar esta unidad, vamos a terminar más o menos rápido. Y después vamos a leer un primer parcial y ahí va a terminar la clase. Y, o sea, hacemos un pequeño alto para que ustedes se pongan a punto y traten de hacer ese parcial y ya empiecen a estudiar. ¿Eh? Así que hoy vamos a leer un primer parcial y traten de hacerlo para la semana que viene, después lo resolvemos entre todos. Y me parece que da 1 o 2 clases, vamos a empezar con la unidad que viene. Vamos a mezclar, empezar con la unidad y ir contestando consultas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Dale, profe. Bueno, nos queda esta última parte, que es de extremos ligados. Dale un beso a la abuela, decirle chau chau. Venía. Bueno, chau, chau. Extremos ligados. Quiero saber dónde alcanza un extremo la función, pero no en todos los puntos del dominio, sino en los puntos que pertenecen a la ligadura. Sin querer queriendo, hicimos un problema medio parecido el otro día, donde si bien la ligadura era justo a la frontera, bueno, es una ligadura al fin y al cabo. Pero la ligadura es una relación entre X y, justamente por eso se llama ligadura, una vinculación entre X y fíjate, si a esos puntos, que también son del dominio de la función, los plasmo en un gráfico, a cada punto le corresponde una altura, ¿o no? Y entre todos, entre los puntos del dominio y la altura, se va graficando una curvita en el espacio, que como la superficie de la gráfica de la función, esa curvita pertenece a la superficie. ¿Hasta ahí estamos? Y dentro de eso, quiero ver dónde alcanza el valor más alto o más bajo. Ahí tenés el dibujito, donde tenés el extremo ligado, el valor más alto en este caso, que alcanza la función, siendo que el XY pertenece a la ligadura. Y ahí tenés el extremo libre, donde la función alcanza el punto más alto de toda la región, que podría coincidir con todo el dominio, ¿sí? Bien. Bueno, hay dos métodos. El primer método, método de sustitución. Un método que podría, si no tenés ni idea del tema, casi que se te podría ocurrir pensando un poquito, que es que ya que X e Y están ligados, despejar alguno de los dos y ponerlo en la función original, quedando una función de una sola variable, la cual la tratás como si fuese un valor, un problema de análisis 1 de una variable, ¿sí? Vamos a ver lo que dice. Queremos saber para qué valores del dominio de f de x igual z, f de x y alcanza un extremo para los valores del dominio ligados por phi de x igual 0. Phi de x igual 0 es la ligadura. Bueno, dada phi de x igual 0, en general, se podrá despejar la y o la x y ponerla en función de la otra variable. La y, por ejemplo, en función de x. Y igual phi de x. Usé la misma phi, en realidad tuve mal, tuve que haber puesto otra letra. Y igual a h de x, o qué sé yo. Bueno, no importa. Como y es phi de x, lo reemplazo en y en la f de xy. Bueno, lo reemplazo y me queda una única variable, que es la x. Porque la x es la x y la y es una función de la x. Así que en general me queda una función de una sola variable, que la puedo llamar sigma de x.
¿Y cómo hacemos el tratamiento? Tal cual hacías el análisis 1. Derivada primera igual a A0. Ahí sacas el punto crítico. Hacer la derivada segunda. Reemplazás. Y ves qué signo tiene la derivada segunda. ¿De acuerdo hasta ahí? Vamos a hacer un ejemplo clásico. Colocamos una función de una sola variable, se trabaja como una variable. Bien. Ejemplo clásico. Sea z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Hallar los extremos ligados por x más y igual 2. Un problema muy sencillo, pero para que veamos cómo funciona. Z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Para alguno que no se acuerde, hay que ir ya acordándose. Es un paraboloide invertido. En x0 y 0, z es 4. Luego se va abriendo ese paraboloide con un paragüita, ahora que llueve, ¿no? Un paragüita. Y se intercepta en el piso, su intersección con el plano coordenado de xy es que, bueno, tenés que hacer z0 en el piso, su intersección con el plano del dominio, ¿no? Te queda x cuadrado más y cuadrado igual 4, circunferencia de radio 2, ¿sí o no? Bien. Ahora bien, la ligadura x más y igual 2, x e y, no se pueden escapar de la recta x más igual 2. La graficás en el plano xy, x más igual 2. Es una recta que pasa 0, 2, 2, 0, ¿o no? Y luego me quedo con los valores de f que pertenecen a la recta. Los valores de f, perdón, los valores de la imagen de la recta a través de f. Y me da la línea roja esa, ¿no? ¿Qué es? Esa línea es como intersectar al paraboloide con un plano x más igual 2. O sea, yo lo corto como si fuese una naranja, como una guillotina. Corto en x más igual 2, ¿sí o no? Fíjate que te va a dar un extremo, ahí el dibujito te lo dice, muy distinto al verdadero extremo de la función que es el 4, pues un extremo máximo, ¿no? Bueno, hagamos tal cual lo que dijimos. La función es 4 menos x cuadrado, y la y la reemplazo por lo que vale en la recta, o sea, 2 menos x. Lo pones en la función z de fxy. Bueno, una vez que reemplacé la y, desarrollo el cuadrado como siempre, simplifico lo que puedo simplificar, y me queda 4x menos 2x cuadrado. Función de una sola variable. Lo trato igual que una sola variable. Derivo respecto de x, me queda 4 menos 4x0, x0 igual a 1, ya tengo el que se llama punto crítico. Y ahí si quiero, si puedo, voy a buscar el y, porque en realidad no hay que perder de vista que estoy en un problema tridimensional. Si x es 1, pero acordate que el punto del dominio es xy. ¿A dónde voy a buscar ahí? Y a la ligadura. Porque x e y están vinculados por la ligadura. Si x es 1, y es 1. Bien. Para ver si es máximo o mínimo, ¿qué hacíamos? Pero una sola variable. Volvías a derivar. Y te queda la derivada segunda, que en este caso es menos 4, menor que 0. Obviamente es un máximo. El valor de ese máximo es la imagen en el punto 1, 1 que encontraste antes. En este caso vale 2. ¿Se entendió este método de sustitución?
Muy sencillo, ¿no? Y el problema es muy sencillo en sí. Sí, sí. Bueno, el método de Lagrange, en general profundizo un poquito en la presencial, pero vamos un poco a los bifes. Hay un método gráfico numérico para ver más o menos dónde sale todo. La verdad que nunca lo preguntan en ningún examen de dónde sale esta especie de fórmula. Así que vamos directamente al procedimiento. ¿Cómo se procede? ¿Cómo es el método de Lagrange? Bueno, tenemos por ejemplo a z igual a f de x, y, la función, digamos, principal. Y phi de x igual 0, que es la ligadura. Con esos dos formamos la llamada función de Lagrange. L de x y lambda. F de x y. La función principal más lambda veces la ligadura. ¿Sí? Ahí formaste la función de Lagrange. Vale, profe, ¿y lambda qué es? ¿Qué es la Q? Bueno, lambda se lo denomina parámetro de Lagrange. Y es como si, de alguna manera, agregaras una variable más. Pero no tiene nada de raro y vamos a poder manejarlo perfectamente, ¿sí? Entonces vos lo primero que haces es formar la función de Lagrange. L de x y lambda igual a f de x y más lambda veces la ligadura. La ligadura ahí entra como una función igualada a 0. F de x igual 0. Con lo cual, por ejemplo, en el ejercicio anterior, x más y igual 2, bueno, podrías poner x más y como phi. Tenés que poner x más y menos 2, porque tenés que poner toda la relación igualada a 0. ¿De acuerdo? Damos vuelta a la hoja. Donde el lambda es un parámetro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto crítico. ¿Cómo se encuentra el punto crítico? Es donde las derivadas se anulan. Algo parecido a lo que veníamos haciendo. La derivada respecto de x igual 0, respecto de y igual 0. Y lambda, como lo tratás como otra variable, es lambda prima igual 0 también. En realidad, la última igualdad, lambda prima igual 0, es en realidad la ligadura. Porque fíjate, si yo hasta la expresión de abajo de todo la derivo respecto de lambda, me queda directamente phi, ¿o no? Phi de x igual 0 en realidad es una forma elegante de decir que se cumple con la ligadura, ¿de acuerdo? Bueno, estas tres vas a poder sacar el o los puntos críticos, x0 y 0. Y como son tres, también vas a poder obtener el valor de lambda, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Una vez que armaste esto, casi cometo un furcio y le digo el ciano. En realidad no es un determinante ciano, es un determinante. No lo compliquemos. Un determinante formado por las xx, xy y x y y de la función de Lagrange. Esos cuatro primeros es fácil de acordarse porque es el mismo ciano que en extremos libres, ¿no? Segunda de xx, segunda de xy, segunda de ix, segunda de y. Por lo demás, como el determinante de la matriz es totalmente simétrico, tenés la ligadura respecto de x y la ligadura respecto de y en la última columna, y que se repite en la última fila. El último
coeficiente es 0. Ya se parece medio alocado esto, pero es un procedimiento, ¿sí? Se procede así. Cuidado acá, que es distinto al hessiano que veíamos antes. Directamente, si este determinante en el punto crítico, o sea en x0 y 0, que lo hallaste antes con la derivada es igual al 0, y el lambda que hallaste antes, si ese determinante te da mayor que 0, ya eso solo te habilita a decir que estás en presencia de un máximo, ¿de acuerdo? Un máximo condicionado por la ligadura phi de x igual 0, ¿sí? Un máximo de f de xy condicionado por phi de x igual 0. Fíjate que es un poco distinto a lo anterior, ¿eh? Si delta es menor que 0, directamente es un mínimo. No hay más nada que buscar. Por último, si este determinante da 0, algo parecido a lo que pasaba antes, el criterio no informa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer el ejercicio anterior con este método. Por supuesto, tiene que dar lo mismo que antes, ¿no? Acordate, la función principal es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, la f de xy. Y la ligadura era, ¿te acordás de ese problema? Lo viste recién. X más y igual 2, pero no pones como x más igual 2, lo pones como igual a 0. X más y menos 2 igual a 0, ¿sí? Vamos a hacer el procedimiento de siempre. Derivar respecto de x, de y de lambda. Igualando a 0. Nos queda menos 2x más lambda, menos 2y más lambda. Y respecto de lambda es x más y menos 2 igual a 0. Fíjate que la última es directamente la ligadura, ¿sí? Bueno. Fíjate en este sistema, que en este caso es muy sencillo. No va a ser siempre así. En las dos primeras, ribolás por lambda y llegas a la conclusión de que x igual a y. Con x igual a y, vas a la de abajo. Y como y es igual a x, de abajo te queda 2x menos 2 igual a 0. Claro, porque lambda es x, ¿sí o no? 2x menos 2 igual a 0. Con lo cual ya puedo sacar x. Pero bueno, como x es igual a y, también puedo sacar y. Y vale 1. Reemplazas en cualquiera de las dos L'X o L'I y te queda que lambda es 2, ¿sí? ¿Sí o no? Resta ahora hacer el hessiano y reemplazar estos valores en el xy que te quede, xy lambda que te quede, y ver cuánto vale. Claro, el problema es tan sencillo que cuando derivas se te van todas las variables. Pero eso no cambia en nada. Si en este hessiano estarían las variables, hay que reemplazar por lo que hallaste antes, ¿sí? Bueno. L segunda de xx es menos 2, L segunda de y es que menos 2 también, L de xy es 0, phi prima de x que es la ligadura, x más y igual 2, phi prima de x es 1, phi prima de y es 1. Reemplazás todo en el determinante, lo hallás y te da en este caso 4. Como es mayor que 0, estás en presencia de un ¿qué? Máximo.
por supuesto te coincide con el método de sustitución, en el que te decía que el máximo estaba en 1,1, bueno, acá también te da en 1,1 el máximo, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Por supuesto, en la imagen a través de f de 1,1, que también te va a dar, por supuesto, como antes, 2. ¿Se entendió este sencillo problema? Tengo una pregunta, profe. Sí. ¿En estos ejercicios siempre nos dan algún dato para sacar la ligadura o nos dan la ligadura? No, en la sí? ligadura te la dan. No, es un dato la ligadura. Es un dato. Sí. Por ahí no te lo dan expresamente, te dicen, no sé cómo te pueden decir, pero qué sé yo. Y con X se vincula mediante la parábola, y por ahí te la disfrazan un poco, que pasa por el punto tal y por el punto tal y la tenés que armar vos, pero la ligadura es un dato del problema, por supuesto, ¿sí? Uh-huh. Bueno. Bien. Bueno, no todo lo que brilla es oro. El método de sustitución a veces sirve y a veces no, porque como lo metés dentro, una función dentro de la otra, y por ahí al despejar elevás al cuadrado, haces algo, aparecen a veces soluciones extrañas. Lo que no falla nunca es el método de Lagrange. Y hay algunos ejercicios que eso de meter una ecuación dentro de otra no es tan sencillo. Y te queda como última alternativa hacer el método de Lagrange. Es lo que pasa con el ejercicio 18 de la guía. A propósito, te faltaba la guía y te lo puse en el aula, pero la guía ya lo dijimos varias veces, ¿no? La guía igual la tenés en la página de la materia, ¿no? El 18 de la guía. Determine los puntos de la curva de ecuación 4y cuadrado menos 18x más 9x cuadrado menos 16 igual a 11, más próximo y más alejado del punto 1,7. Quiero determinar cuáles son los puntos más próximos y más alejados del punto 1,7. Bueno. Bien. Vos lo mirás así al problema y lo primero que pensás, porque hay dos cosas acá dando vuelta, ¿no? La función principal y la ligadura. En un vistazo medio rápido por encima, como que ves esa expresión medio extraña, 4y cuadrado menos 18x más 9x cuadrado. Y te parece que la función principal, pero no. La función principal es la distancia, porque a vos te dice determina los puntos de la curva más próximo y más alejado del punto. En realidad, la función principal es la distancia de esa curva que está justamente definida por 4y cuadrado menos 18x más 9x cuadrado menos 16y igual a 11. Y la distancia al punto, no al 0, 0. Te pueden haber preguntado la distancia al 0, 0. No. ¿Cuál es la máxima y la mínima distancia de esa curva al punto 1,7? Yo no sé cómo es esa curva, pero si realmente va a existir una distancia máxima y una mínima, esa curva se me ocurre que tiene que ser cerrada. Porque si es abierta, la curva máxima podría ser infinito, ¿o no? Una curva que se cierra sobre sí misma. Y nada, ahí tenés en el grafiquito la distancia máxima y mínima de la curva al punto 1,7. Ahora bien, ¿cómo era la función distancia, chicos, chicas? La raíz cuadrada de un punto cualquiera menos 1, porque yo creo que la distancia del punto 1,7, x menos 1 al cuadrado, más y menos 7 al cuadrado. ¿Y quién es el punto de x, profe? Y el punto de x justamente lo que queremos hallar. Bien. Entonces la función principal sería la distancia. Ahora bien,
Trabajar con la distancia se hace complicado porque la distancia es una raíz. Cuando derivas la raíz es un lío bárbaro porque pasa al denominador, la raíz, ¿sí? Es un medio y la raíz pasa abajo. Para evitar todo eso, siempre en los problemas de distancia, se trabaja con la distancia al cuadrado. Con la distancia al cuadrado porque es mucho más fácil de trabajar. La distancia al cuadrado porque desaparece la raíz. Ah, profe, pero usted trajeron la distancia al cuadrado y cambió el problema, porque es otra función. Sí, es otra función, pero ¿qué pasa? Que si la raíz pasa por un máximo, la distancia al cuadrado también. Y si la distancia, que es la raíz, pasa por un mínimo, la distancia al cuadrado también. Así que tiene la virtud, la distancia al cuadrado, de tener máximos y mínimos en el mismo punto que la distancia. Con lo cual vos trabajas con la distancia como si nada. Y cuando realmente querés saber el valor de la distancia, ahí sí lo sacás con la raíz cuadrada. ¿Se entiende, chicos? Chicas. Sí, profe. La ligadura, ya sabes, es la otra, la curva, digamos. Bueno, nada, formás la ecuación de Lagrange. Distancia al cuadrado, en este caso, más lambda veces la ligadura. La ligadura la tenés 4 al cuadrado menos 18x, etcétera, etcétera. Tenés la función principal más lambda veces la ligadura. La ligadura siempre igualada a 0, ¿sí? Y nada, hacer lo que te dijeron. Derivás respecto de x, respecto de y respecto de lambda. Ahí se las derivadas. No es tan sencillo el problema este algebraicamente. Se la derivada. Y bueno, a ver, ¿por dónde empezaríamos? Fíjate que en la primera tenés lambda menos 18 más 18, medio, que si yo saco factor común 18, me queda un x menos 1 como el término, como el primer término, ¿no? Bueno, esto ya, esta parte ya es ingenio algebraico de cada uno, ¿no? Cómo entre estas tres hallar el valor de x, y de lambda. En realidad, son tres cosas que tengo que averiguar. De la primera, saco 18 factor común y me queda 18 lambda por x menos 1 más 2 por x menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vuelvo a sacar x menos 1 de factor común y me queda 2x menos 1, 9 lambda más 1. Igualado a 0. Dos opciones para que se cumpla esto. O x es igual a 1, o lambda es igual a menos un medio. Dos opciones que voy a reemplazar en las otras ecuaciones a ver qué me da. Bueno, tomo el camino de x igual a 1. Ojo, no son las dos cosas simultáneas. x1 o lambda igual a menos un noveno, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, con x1 voy a la última, y en vez de 18x me queda 18, en vez de 9x cuadrado me queda 9. Reemplazo en la última y me queda una especie de cuadrática en y, ¿sí o no? Esa cuadrática da menos 1 y 5. Nada.
Una vez que tengo el valor de I, voy a la segunda, porque la segunda te relaciona I con lambda. Ya sacaste X, ya sacaste I, te falta lambda. Voy a la ecuación 2, que vincula I con lambda, ¿sí o no? Con I menos 1, lambda te queda menos 2 tercios, con I 5, 1/6. Bien, ya encontraste los primeros puntos críticos. Pero pará, porque el camino lambda igual menos 1/9, no hiciste nada con eso todavía. Bueno, ¿qué hago? Hago al revés. También en la del medio, en vez de reemplazar I esta vez, reemplazo lambda. Bueno, en vez de reemplazar I, reemplazo lambda, menos 1/9. Despejo la I después de un par de movimientos. Me queda I 11. O sea, sacaste el valor de lambda, el valor de I, te falta el de la X. Para obtener el de la X, vas a la tercera, que es la ligadura que vincula X con Y. Pero cuando lo reemplazás en la tercera, no lo hice acá, pero te queda un absurdo, te queda una cuadrática con raíces imaginarias. O sea, que lambda, I igual a 11 no se puede dar. Por lo tanto, el camino I igual menos 1/9 lo descarto. No es un camino válido. Más que camino no es una opción válida, ¿sí? Pero los otros dos sí. Los otros dos, ¿cuáles eran? X1, Y5 y lambda 1/6. O X1, Y menos 1 y lambda menos 2 tercios, ¿sí? A la función de Lagrange la vuelvo a derivar respecto de XX, XY, YY, phi' X y phi'. La ecuación de Lagrange, esta, estas de acá, ¿sí? La vuelvo a derivar, ¿sí o no? Dando esos valores, que en este caso sí cambia según el punto. En el primer ejercicio no, porque era muy sencillo. Acá sí están en función de X, Y, ¿sí o no? Bueno, reemplazar los dos puntos críticos que tenés, el 1,5 y el 1 menos 1, pero si aparece lambda, en el caso de 1,5 hay que reemplazar el lambda por 1/6, y si aparece lambda, en el caso de 1 menos 1 hay que reemplazarla por menos 2 tercios. Haces ambos, y uno de ellos te queda menos 2880, menor que 0, directamente ya es condición suficiente para decir que es mínimo. Y si reemplazas en 1 menos 1, te queda 5760 mayor que 0, es un máximo. ¿Cuál es el valor verdadero de la distancia? Bueno, reemplazás la fórmula de la distancia y reemplazás a la X por 1 y a la Y por 5 y te da la distancia, la mínima en este caso, porque en 1,5 tenés mínimo, y esa distancia vale 2. La reemplazás en el otro punto, en 1 menos 1, y la distancia te da 8, ¿sí? Y aquí está la verdad de la milanesa que se dice. ¿Quién dice, profe? Alguien de su edad nada más. Bueno, sí, alguien de mi edad. Porque la ligadura, si la trabajás un poco la ligadura, si separás X por un lado y la Y por el otro, completás cuadrado. Por ejemplo, mirá, 9x cuadrado menos 18x más 4y cuadrado menos 16y igual a 11. ¿Se corta?
¿Se está cortando? O Es sea, la queda última. un minuto. Queda un minuto. Claro, se está cortando eso, porque después se escucha bien. Ah, se está cortando eso. Claro. Cuando se corte volvemos a entrar. Es la última página en realidad. Bueno, lo digo rapidito. Fíjate, completás cuadrado. Sacás 9, factor común, y completás cuadrado adentro. Y la otra sacás 4, factor. Vamos a esperar que entre alguna más y empezamos. Bueno, decía, ¿no? No, esta no. Ahí está. Que te queda 9x cuadrado menos 18x. Si sacas un factor común 9, te quedaría x cuadrado menos 2x, ¿no? Ahí le sumas un 1 para completar el cuadrado. En la otra también sacas un factor común 4 y te queda y cuadrado menos 4y. Y le tenés que sumar un 2 al cuadrado, un 4 para completar el cuadrado. ¿Está grabando? Pero Sí. no permite. Ahora un segundito. Pero no estás agregando un 1 y un 4. En realidad vos pusiste un 1 dentro del paréntesis con un 9. En realidad estás agregando un 9 y pusiste un 4 dentro del paréntesis, pero tiene un 4 afuera, así que estás agregando un 16. Así que si pusiste un 1 y un 4, debes poner un 9 y un 16 de otro lado. ¿Se entiende? Para completar cuadrado pusiste un 1 y un 4, pero fuera dentro de un paréntesis que tiene un 9 y un 4 afuera. Con lo cual te agregaste un 9 y un 16. Lo pones del otro lado para equilibrar, digamos, ¿no? Eso te da 36. Y fíjate, el 36 pasa dividiendo. 36 dividido 9, 4. 36 dividido 4, 9. Al 4 lo pones como 2 al cuadrado y al 9 como 3 al cuadrado. En realidad la ligadura era una elipse. Y el punto 1,7 está ahí arriba de todo. Y gráficamente se ve bien clarito. Que igual lo sacaste por el método de Lagrange. Que la distancia mínima es 2 y la máxima es 8. ¿Se entendió ese problema, chicos, chicas? Sí. Bueno, hasta acá la unidad 7. No vamos a ver más cosas de la unidad 7. Lo que sí vamos a hacer, una lectura rápida de un parcial que ya se los dejo en el aula. Si quiero se lo paso por WhatsApp, pero ya está en el aula. Y me gustaría que trabajen sobre ese parcial hasta la semana que viene. Y la semana que viene lo hacemos entre todos, ¿sí? Ya Dale. poner a poquito a repasar, ¿sí? Para que lo tengo que encontrar. Primero, segundito, ¿eh? Me parece que es este, a ver. Ahí lo tenés, ¿ves? En realidad es un parcial que tiene el formato anterior. Va, muy parecido a lo que ya tuviste en análisis 1 seguramente. Tenés 2 teóricos y 4 prácticos. Vos vas a tener 4 prácticos únicamente, ¿sí? Pero viene bien leer la parte teórica, porque la teórica también tiene ejercicios,
¿Sí? A ver, leemos atentamente. Defina superficie y punto regular de una superficie. Analice si el punto 2, 1, 1 es punto regular de la superficie de ecuación x, u menos b, b cuadrado, con v perteneciente a R2. Sea R0 la recta normal en A1, 2, 3 a la superficie, esta sigma, de ecuación z igual a i más x cuadrado, con x y perteneciente a R2, calcula la longitud del segmento AB, siendo B el punto en que R0 intersecta el plano X. Son dos problemas medio desvinculados, ¿no? No me acuerdo, pensé que tenía uno que ver con el otro. El primero, definición de punto regular, bueno, es un punto teórico, pero viene bien saberlo, tenerlo en la cabeza, más o menos. Te da la superficie en forma paramétrica, ¿qué había que hacer? Derivar respecto de u, derivar respecto de b, ¿te acordás? Reemplazar en 2, 1, 1, igualarlo al u menos b, b cuadrado, para hallar el valor de v, porque vos la derivás respecto de u y respecto de b, la tenés que hallar, y están dependiendo de v, así que tenés que saber quién es v, pero se lo haces igualando el punto a la paramétrica, y después te fijás, obviamente tiene forma polinómica, así que es continuamente derivable, las derivadas son continuas, existen, y tenés que ver si el producto escalar de las derivadas vectorial. Las derivadas no es cero. Ahí entonces te aseguras que el punto regular. Bueno, me está ladrando el perro, voy a hacer con esa profe que apareció en todas las redes, que ladró el perro y empezó a los gritos, por no decir otra cosa. Bueno. La segunda te da otra. Sí, Piñeiro. Sí, quería, Juan. Decime. Fuerte, habla. No, pues sin creer. Ah, bueno. La otra es una superficie z igual a i más x cuadrado y que calcules el segmento de longitud AB, siendo B el punto en que R0 corta el plano. Bueno, nada raro. Tenés que buscar la normal de esa superficie, ¿sí? Claro, porque te dice la recta normal, 1, 2, 3, allá la normal, más una que tenés el vector, director de la normal, el punto de salida lo tenés, 1, 2, 3, 1, 2, 3 más lambda veces la normal, y ves dónde intersecta el plano XY, y tenés el punto de salida, el punto de llegada, calculas una longitud. Bueno, igualmente el punto teórico, el punto T1 es un punto teórico, pero viste que tiene bastante de práctico, ¿no? Bueno, el otro no, el T2 es totalmente teórico, porque el T1 lo tengo resuelto. El T1 lo tengo resuelto porque lo considero prácticamente un ejercicio. El T2 no. El T2 es la parte de diferenciabilidad que dice esa deducción. ¿Te acordás que hayan 3 teoremas uno atrás de otro de diferenciabilidad? Que si es diferencial es derivable. Bueno, uno de esos es la demostración del 2. Bien. El ejercicio 1, una función definida implícitamente en un cierto punto, 1 menos 1, el 0 no te lo da, el Z0 no te lo da, porque al cumplirse la igualación a 0, el Z0 se puede deducir. Y bueno, ya la derivada direccional máxima de f en 1 menos 1, pero f está en forma implícita. Derivada direccional máxima, ¿te acordás? Era la norma del gradiente. Tenés que sacar el gradiente. ¿Y qué era el gradiente, profe? F' de x, F' de y. Pero
f está implícita. Así que hay que hallarlo como derivada de función implícita, ¿sí? Punto B. Con la misma z igual a f de v del ejercicio anterior, pero con u, que vale x cuadrado menos y más 1, y con b, x más y cuadrado menos 3, queda definida una W. Calcular en forma aproximada, la W en 0,98, 1,01. Uy, profe, ¿y esto con qué se toma? Bueno, es una compuesta. Es una compuesta. ¿Y dónde están las funciones componentes, profe? Y bueno, es una W que sale de XY. XY la primera que sale. V la del medio. Y Z es el final. ¿Entendés? ¿Mm? Es una aproximación. Tenés que calcular, acordate, hallando el plano tangente. Pero para hallar el plano tangente necesitas las derivadas de W respecto de X y respecto de Y. Y ahí es donde tenés que componer y hacer el teorema de derivación de función compuesta. Pero una de las componentes está implícita. Te dije que un ejercicio como este podría entrar. Ejercicio picante, ¿no? No es de lo más fácil, ¿eh? El entero más próximo es el 1, 1. Pero 1, 1 es un valor de XY. Tenés que hallar el valor de V, que espero, si no hice nada mal, tiene que ser 1 menos 1, porque tenés que enganchar con el de arriba, donde el punto del implícito era 1 menos 1. Bien. El segundo es una función partida y nada, tenés que calcular todo. La continuidad, las derivadas direccionales, y se admite el plano tangente, pero la última es una pregunta capciosa, porque si plano tangente en realidad te están preguntando si es que, ¿qué vinculación había entre el plano tangente y la que dijimos que era muy importante? Y la diferenciabilidad. En realidad, la última pregunta es si es diferenciable. En el punto de cuestión que es 0, 0. Bueno, la tercera, a ver, hallar el ángulo que forma la normal de la superficie, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, una esfera, superficie esférica. En un punto, bueno, te lo leo, el punto 1 medio, radio 2 sobre 2. Hallar el ángulo que forma la normal de esa superficie esférica con la normal de otra superficie, pero la otra está en forma paramétrica. ¿Te acordás? Una normal es el gradiente a la expresión de la superficie y otra normal es derivando con respecto al parámetro UV. ¿Te acordás? Son dos formas de obtener la normal. Cuando es en forma paramétrica, derivando sería, en este caso, F'U vectorial F'B. ¿Te acordás algo? Bueno. Y la última es una ecuación de diferenciales. Determina de manera que las familias sean ortogonales. ¿Cuándo una familia era ortogonal con otra? Bueno, tenías que sacar las ecuaciones diferenciales de ambas y el I' de una era menos 1 sobre el I' de otra porque esa es la condición de ortogonalidad. ¿Te acordás algo o no? Bueno, se quedaron callados, lo intuyo, están medio preocupados. Es un parcial, digamos, buen parcial, digamos, ¿no? O sea, no se puede rodar ningún punto, acá más o menos tenés que ir sabiendo todo, ¿sí? Bueno, nada, vayan mirándolo, o por lo menos ver que en qué parte es, qué unidad es cada cosa, y más o menos teniendo una idea, para después lo resolvemos entre todos la clase que viene. Igual la resolución te la di, pero tratá de ver vos cómo se puede resolver, ¿sí? Ya la resolución te la puse en el aula, ¿sí? Listo, chicos, chicas.
Bueno, está seguramente Fede si quiere contestar alguna pregunta. Nada, estamos más o menos bien con el tiempo. Igual vamos a hacer la unidad 8 antes que termine, antes del parcial, ¿eh? Una unidad por lo menos vamos a hacer, si no vamos a estar como locos en la segunda parte del año, ¿eh? Bueno, muchachos, buena semana, ¿sí? Le mando un abrazo para todos.